recibimos al presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, el señor Franklin Glass, que está con nosotros para hablar un poquito acerca de este tema, un tema del que todos queremos saber, ¿verdad? Muchas veces tenemos algunos mitos, algunas informaciones no confirmadas, y siempre es bueno consultar con los expertos cuando se habla de seguros, de riesgos y de ese tipo de situaciones. Bienvenido al Gobierno de la Tarde. Muchísimas gracias por este espacio, y la verdad que es una gran oportunidad en un espacio evidentemente tan escuchado como este, poder llevar algún tipo de información a los dominicanos sobre, bien como indicas, de riesgos, de conocimiento de seguros. Y la verdad que me pones un gran peso en los hombros porque hablas de experto. Yo quizá no sea tan experto, pero sí por lo menos poder colaborar. Y la verdad que para nosotros es vital, porque hablar muchas veces de seguros nos escuchan a veces complicados, sí, nos escuchan muy técnicos, y parte de la visión que tenemos desde la Cámara, en un redireccionamiento que estamos haciendo en la parte de comunicación, es precisamente eso: ir a un lenguaje más llano, más entendible, que la gente lo entienda un poquito más, y esa es la tarea. Y tú sabes, el seguro, como bien mencionas la palabra riesgo, todo ser vivo, todo negocio, organización, gobiernos, todos tenemos riesgos, unos más que, cuando si lo llevas a un valor monetario, pueden ser más grandes que otros, pero todos tenemos riesgos, y esos riesgos tienen que ver con la salud, tienen que ver con el patrimonio familiar, con la continuidad o sostenibilidad de una empresa. Entonces es ahí donde el seguro entra como una herramienta financiera por excelencia de mitigar esos riesgos, de tú poder decir, bueno, no se planifica un siniestro, no se planifica una enfermedad, y en ese momento entra evidentemente la herramienta del seguro para ayudarte a sobrellevar esa situación, salir adelante y pues poder continuar evidentemente la vida, la familia, el negocio. Los pequeños y medianos empresarios en República Dominicana no tienen como costumbre asegurar sus negocios. Vemos cómo comercios a veces pierden todo porque el comercio del lado pues simplemente se dio un incendio, claro, y luego se quedan, ¿verdad?, de cero. ¿Qué le podríamos recomendar a esas personas que nos están escuchando en este momento en todas partes de República Dominicana, que tienen ese pequeño negocio, que quieren hacerlo crecer y que no han tomado en cuenta asegurar ese espacio? Qué buena pregunta. Yo mismo en una época de mi vida fui un pequeño empresario y tenía, ¿verdad?, emprendimientos. Y a veces la gente me dice, ¿para qué tú le sacas un seguro a ese local? Digo, bueno, pero es que yo no sé qué puede pasar. Pero esa pregunta, a veces cuando tú la piensas, y quizás en un lenguaje llano, como es mi intención, quizás llevar algún tipo de información y sembrar una semillita en alguien que hoy está viviendo el emprendimiento, un negocio, por exitoso que sea. Nosotros vimos un caso muy reciente, muy triste, que fue lo que sucedió en San Cristóbal. En San Cristóbal, una comunidad trabajadora, una comunidad de... Yo recuerdo que hablaba con una persona que tenía un negocio pequeñito allí, una panadería, y decía, mira, yo tengo 25 años con este negocio, es un negocio pequeño, pero para ese comerciante es un negocio. Claro, es okay. O sea, a veces medimos en el negocio que de 5 millones, 10 millones para abajo es pequeño. Es pequeño por algún tipo de clasificación que hagamos como sociedad, pero ese negocio es su vida. O sea, ya habían 2 generaciones trabajando allí, un grupo de proveedores que viven de ese negocio indirectamente, los clientes que van allí, el punto comercial. Por una situación ocurrida en un negocio cercano, su negocio se incendia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántas personas hoy se les ve afectado su ritmo? Evidentemente, lo primero, hubo 39 personas que lamentablemente fallecieron, eso no se recupera, pero los que quedamos, entonces, ¿cómo seguimos? ¿Cómo eso afecta a una generación, quizás próximas generaciones de una familia? La recomendación: República Dominicana tiene hoy más de 30 compañías de seguros, tiene más de 800 corredores de seguros y más de 2.000 agentes de seguros registrados. Tanto en la página nuestra, buscar seguros República Dominicana en Google, es acercarse, buscar información. No cuesta absolutamente nada, nada. Y hasta los que tienen seguros también, siempre hay una oportunidad de revisar qué yo tengo asegurado.
es vital. O sea, la información es poder, ¿verdad? Y como dicen, la educación es el lenguaje de los pueblos. Nosotros como país crecemos no solamente cuando económicamente el país echa hacia adelante, eso es cierto, evidentemente la primera medida que se toma, pero cuando ese crecimiento lo protegemos. Por ejemplo, ustedes han visto recientemente, y quizá englobando un poco algunos valores, lo vimos ahora en un congreso que tuvimos esta semana, donde nos hablaba John Morales, decía, mira, el caso del el huracán Otis en Acapulco, era cuando ocurrió categoría 5 en Acapulco, 24 horas antes era una tormenta tropical. En menos de 24 horas giró, tomó un rumbo de huracán categoría 5. Nadie pudo pronosticar eso. Este año el Beryl que acaba de pasar por aquí, suerte que pasó al sur de nosotros, es el primer huracán registrado categoría 4 en un mes de junio. Sí. Y el 1 de julio era categoría 5. Primera vez que eso pasa en esta región geográfica. Entonces, más que eso, siempre hemos tenido riesgos. Pero más que eso, los riesgos atmosféricos hoy están ocurriendo por el cambio climático con una eventualidad mayor. También, recuerden, en los mismos 48,000 kilómetros cuadrados que somos como media isla que somos, tenemos más personas, somos ya más de 11 millones de habitantes, recibimos más de 10 millones de visitantes, que es muy bueno, pero todo eso evidentemente eleva el riesgo. Recargamos más vehículos en las carreteras, utilizamos el mismo terreno, hay más movimiento, más comercio, y evidentemente lo primero quizás es buscar un buen asesor de seguro que te diga, mira, hazme una evaluación de mis riesgos, y cómo por lo menos empezamos en mi ejercicio presupuestario a ir transfiriendo ese riesgo a una aseguradora. Y déjame decirte, hay productos para todo. O sea, aquí nadie puede ahora mismo decir, es que para mi negocio no es, porque sí hay productos. Hay negocios, hay productos incluso diseñados para pymes, para pequeñas y medianas empresas, que te manejan una diversidad de riesgos pensados en un negocio pyme, y una facilidad de pagos, y una modalidad de cobertura. Hay ahora mismo mucho tema también, por ejemplo, en agrícola, el gobierno, seguros paramétricos, que tú aseguras y parametrizas antes de tiempo la posible ocurrencia de un siniestro, y no hay que ir a un ajuste, simplemente ya está parametrizado el daño. O sea que lo primero es eso, buscar información. Que no tengan miedo, que no tengan miedo quizás al costo, que muchas veces se pierde más por no tener un seguro en su pequeño negocio. Así es. Y la aseguradora te garantiza que vas a tener pues una cobertura de eso que ya pues lamentablemente perdiste. Así es. Y eso nosotros a veces perdemos mucho tiempo porque pensamos que vamos a gastar mucho dinero. Miren, estos días salió, quería aprovechar el espacio. República Dominicana, yo decía que crecemos mucho cuando crecemos económicamente, ¿verdad? Pero hubo un crecimiento que pasó un poquito desapercibido, una cifra importantísima que salió recientemente. Salió un estudio en estos días que decía que República Dominicana, la expectativa de vida del 2000 al 2024 creció de 66 años a 74 años, 9 años más o menos. Eso te dice a ti que evidentemente la expectativa, la calidad de vida ha subido. Gran parte responsable de esa razón es, o sea, una de las causas principales es esa asociatividad que hubo sector público y privado en establecer un sistema de seguridad social como el que tenemos hoy. No es perfecto, seguimos perfeccionándolo evidentemente, pero hoy nadie se queda sin poder ir a un hospital con un experto, con un ginecólogo, ¿verdad? Y poner su parto en manos de un ginecólogo. O un internista. Sí, o un internista, o atenderse a una emergencia y tener $1 millón de pesos en caso catastrófico. Eso hoy existe. Tenemos 10 millones de dominicanos que hoy por lo menos tienen un plan básico de salud. Ya que tú quieras comprar planes complementarios a través de nuestras aseguradoras, también se hace. Y eso es una ganancia para nuestra sociedad. Y así mismo los seguros, cuando los negocios pueden prosperar y no esperar siempre la mano del gobierno, que cada vez los capitales son más finitos. O sea, el gobierno no puede salir mañana a ayudar a todo el mundo, sino que porque el presupuesto es finito. Entonces, realmente como sociedad crecemos cuando tomamos esas previsiones. Juan Reyes. Franklin, vi hace poco una información que decía que en la ciudad de Santo Domingo pocas casas están aseguradas. La ciudad de Santo Domingo. Sí. Cuando miramos la ciudad de Santo Domingo, en la circunscripción número 1, es una metrópoli. Grandes edificios, hermosos edificios, sí, hermosas instalaciones, además de costosa.
¿Qué pasa en la cultura del dominicano? No hay una integración entre las empresas constructoras al momento de vender o financiar esto, o no hay una cultura del dominicano per se de asegurar sus cosas. Sí, qué buena pregunta. Ustedes me estaban esperando con un listado. Teníamos nuestras preguntas guardadas ya. Pero mira, muy buena pregunta, mira. Fíjate, eso hay que dividirlo en tres tipos de situaciones. El primero es que sí, hay unas 30,000 viviendas aseguradas voluntariamente. O sea, aquel que sin tener préstamo no dice, yo quiero asegurar mi casa, que es muy bajo, evidentemente. Aquí vivimos más de 4.5 millones de personas. ¿Qué por ciento es ese? Eso es menos del 5% de las viviendas a nivel nacional. En la capital tiene que andar similarmente por ahí. Pero fíjese qué pasa. Uno es, esas son viviendas voluntarias. La gran parte que está asegurado, digamos, está asegurado viviendas porque esas personas tienen un préstamo, un financiamiento a través de una entidad, asociación de ahorro y préstamo, de un banco, una financiera, etcétera. Y la entidad financiera, evidentemente, para cuidar el dinero que está prestando, dice, asegúrame lo que yo te tengo prestado. Digamos, la vivienda vale 5 millones de pesos. Yo hago un inicial de 2.5, me prestan 2.5. La entidad asegura esos 2.5 en mi cuota que yo pago de préstamo, que está muy bien. Y las personas creen que tienen, tu casa, mi casa está asegurada. No, usted no está asegurado. Asegurado está su préstamo. Si la casa se incendia, terremoto, si la piedra, lo que sea, te paga tu préstamo, pero te quedas tú sin nada. Sí, en el aire. No debes, pero no tienes casa. Entonces, esa mitad que era tuya, hoy no la tienes. Se asegura el préstamo. Sí, entonces... Es lo que hacen los bancos. Pero yo, no es culpable o no del banco. Ya porque te lo preguntan. Y tú dices, no, ¿qué le va a ser más barato? No, bueno, mínimo asegúrame lo mío que yo te debo. Entonces mucha gente se quedan ahí. Lo correcto es tú decir, óyeme, y yo te lo digo, o sea, todo lo que no sé ustedes, lo que estamos aquí, me imagino, pero ¿cuántos años duramos pagando un préstamo de la casa en la que vivimos? Son años de trabajo. Ese es mi esfuerzo que está ahí. Entonces, asegura ese esfuerzo. Esa inversión. Esa inversión, porque eso es lo que le queda a tus hijos, ese es tu patrimonio. Entonces, si hay aquellos que dicen, ok, lo correcto es, ¿cuánto vale asegurar esos 5 millones de pesos que asegure lo que yo te debo y lo que es mío? Segundo, es el segundo caso. O sea, tenemos los voluntarios, como tú dices, el segundo caso. Ahora, cuando yo no tengo préstamo, yo no le debo a nadie, ahí hay un gran vacío. No hay préstamo, no hay. Y ahí hay una gran cantidad de personas que tengo mi casa, logré mi casa propia, qué bueno, pero no la tienen asegurada. Entonces, fíjense un dato curioso. En el 2022 tuvimos aquí el paso del huracán Fiona, ¿recuerdan? Sí. Que fue en el este del país. Pasó categoría 1 y levemente rozó la costa este. Esa pequeña rosadita en la costa este, evidentemente hay un cúmulo de hoteles ahí, aeropuerto y eso, pero esa brisita de la zona este, porque yo un huracán 1, una brisita comparado a lo que estamos viendo ahora. Claro, no, pero afectó mucho. Afectó muchísimo. Pero fíjate qué pasa. Eso, las pérdidas oficiales, ¿verdad? Que arrojó el gobierno fueron 374 millones de dólares. De lo que estaba asegurado eran unos 125 millones de dólares que nosotros pagamos. 125 millones de dólares son algo de 7,000, 6,000 y tantos millones de pesos en una tarde. Y lo pagamos, felices, porque ese es nuestro negocio, pagar reclamos, eso está muy bien. Pero ¿cuánta gente se quedó sin una cobertura? Y esas historias no salen en los periódicos. ¿Quién perdió su negocio, pequeño, grande, mediano? Lo que se convierte en un gasto para el gobierno Claro, también. entonces, ¿qué sucede? No hay una generación familiar que perderlo todo te cambió la vida. Catástrofe. Claro. En una tarde. 20 días después llegan las inundaciones, famosa del 4 de noviembre 2022. Esas inundaciones, una tarde de lluvia, que cayeron precipitaciones de casi un mes en una tarde, a nosotros evidentemente pagamos 1.100 millones de pesos en los carros que se inundaron, que estaban asegurados. Pero fíjate que pasa, en noviembre de este año pasado, 2020, 18 de noviembre, cayó un tema similar de agua, y nosotros pagamos 1.600 millones. O sea, incrementó el monto. Ya estamos calculando, evidentemente, para noviembre. Mira, puede que venga. Entonces, ¿pero qué sucede? Dios nos libre. Nosotros, antes de eso, eran casos muy aislados lo que se pagaban por inundación. Entonces tú dices, ahora ven acá, yo tengo todos 2 años, ya estamos viendo un patrón nuevo en una época que... Toma de conciencia. Claro, entonces, ¿qué te estamos diciendo? Mira, puede ser inundación. Acuérdense, en los 80 aquí había un robo de auto tremendo. Ya no se roban tanto los autos, ahora es piezas de marca específica, colores y eso.
siempre hay riesgo. Ahora, ¿qué está pasando? Señores, tú no sabes el día que va a caer esa agua. Tú no puedes planificarlo. Mira a Otis, nadie puede decir que al otro día iba a ser categoría 5. Miren el huracán Beryl, entró a Texas, un lugar donde normalmente no te entra un huracán. O New York. Pues, pasó Sandy en Nueva York. Entonces, el riesgo es inherente a todos, eso no distingue, tú eres de clase alta, clase baja, ¿verdad? O sea, el riesgo es inherente para todos, es así. Sí, vamos, Franklin. Quedándonos en el asunto del aseguramiento de las viviendas. Aquí en el Distrito Nacional, como bien señalaba Juan, hay una gran cantidad de edificios. Entonces la gente que tiene un apartamento en ese edificio, un edificio de 40 apartamentos, y usted lo que tiene es uno solo. Sí. Para usted asegurar el edificio entero, tiene que ponerse de acuerdo con los condóminos. Entonces, la ley de condóminos, la ley es una ley vieja. Sí. Que en ese tiempo yo creo que quizás no existía, los seguros no existían aquí. ¿Qué hay que hacer para que la gente que tiene apartamentos en esos edificios pueda asegurarse? ¿Hay que modificar la ley de condominios? Porque no hay nada que lo obligue, porque poner de acuerdo a 40 condóminos no es fácil en un edificio. No, para nada. Para hacer un seguro colectivo. Y si tú aseguras el apartamento tuyo solamente cuando el edificio se queme. Sí, pero fíjese, sí hay opción, fíjese. Pero es una espectacular pregunta, porque es lo que estamos viviendo hoy en una ciudad que está creciendo verticalmente hacia arriba. Y la voy a abordar como bien desde el punto de vista del riesgo y las soluciones. ¿Qué estamos viendo hoy, como usted bien dice? Donde había antes una casa, vivíamos 5 personas. Por ejemplo, yo en mi niñez vivía en una casa, ahora vivo en un apartamento. Añoro algún día volver a vivir en una casa, pero no he podido. Tenemos que trabajar un poquito para eso. Entonces, fíjese, donde habíamos una casa 5 o 6 personas, hoy hay 200 personas. Un edificio de 40 apartamentos, usted calcula 40 por 5, más o menos, quizás más, ¿verdad? Entonces, no 200 personas. ¿Qué sucede? Son 200 riesgos conviviendo ahí adentro. 200 patrones de conducta, de comportamiento, familias aquí hay personas de más edad, aquí hay menos, aquí hay niños, aquí hay jóvenes, aquí. Entonces, ¿qué sucede? En un régimen de condominios se puede establecer desde el mismo momento en que se hace el régimen de condominio el aseguramiento del condominio, donde ya lo hacen parte de una cuota. Eso existe, se está haciendo. Donde eso no existe o no se estipula desde el inicio del régimen de condominio, hay soluciones para asegurar lo que son las áreas comunes, porque evidentemente son inherentes para todo. Por ejemplo, cuando usted ve el título de un apartamento, dice, su propiedad es la número X y del área común usted tiene un porcentaje de propiedad. Entonces, si se ponen todos de acuerdo, pueden asegurar el condominio con todos los apartamentos incluidos y cada quien paga su cuota correspondiente, digamos, o solamente el condominio y usted puede sacarle un seguro a su apartamento. Ahora, aquellos que tenemos seguros de apartamento tenemos que valorar 2 cosas, que eso es una información importantísima. Siempre hay que tener en cuenta lo que llamamos infraseguro. Ojalá quienes nos estén escuchando y hayan escuchado esa palabra, o los que les pueda preocupar por sus casas, ustedes mismos, quien sea. El infraseguro es: tú tienes un apartamento que vale 10 millones de pesos. Lo más normal en República Dominicana es que las viviendas se aprecian, ¿verdad? Mañana vale 11 millones, 12 millones, 13 millones. De hecho, muchas personas invierten en bienes y raíces y parquean ese dinero ahí, en 5 años venden y tienen una ganancia de capital. Entonces, ¿qué sucede? Ese apartamento que vale 10 millones de pesos, el año que viene vale 11. Si lo tienes asegurado en 10, el año que viene, lo recomendable primero es revisar tu póliza y actualizarlo, porque entonces caes en un infraseguro. Y cuando caes en un infraseguro, la aseguradora o tu intermediario de seguros te lo tiene que mira, tú estás infrasegurado por $1 millón. Entonces, por eso es bueno siempre hacer una tasación cada 2 o 3 años que te diga cuál es mi valor de apartamento. Entonces, plusvalía. Sí, mira, qué bueno que tu apartamento vale 3 millones de pesos más. Perfecto. Entonces, asegúralo por eso, porque al momento de un reclamo, parcial o total, se te va a pagar con infraseguro, porque ese no es el valor. El % de lo asegurado. El % infrasegurado. Entonces, ¿qué sucede? Hay 2 cosas a tomar en cuenta aquí. En una vivienda, ¿verdad? Una casa normal que está en un terreno de 300 metros cuadrados, una construcción de 200 o 300 metros. Cuando aseguramos la vivienda está, el valor de esa vivienda es el solar más la construcción de la casa, ¿verdad?
Entonces la tasación se divide en dos. Dame el valor solar y el valor de la casa. Te dicen, esa casa vale 15 millones de pesos, pero quizá el valor de la casa, de la construcción, de obra gris, la estructura son 9 millones. Y el solar suma la diferencia. Entonces ahí hay que saber cómo se asegura eso. Siempre preguntar a su intermediaria aseguradora por qué el solar no se asegura. Haya terremoto, inundación, el solar siempre va a estar ahí. Menos que se hable un hoyo que aparecen ahora, pero el solar siempre va a estar. Geográficamente ese título dice que ese terreno ahí es suyo. Entonces usted asegura su casa. El costo de reposición es reconstruir esa casa. Sin embargo, en un apartamento usted asegura valor mercado, porque usted vive en un terreno compartido. Su tasación dice 14 millones, usted asegura por 14 millones. Entonces esas son informaciones, como bien decía, que son de muchísimo valor y peso al momento de usted sentarse y buscar información. Porque mal asegurarse sin conocimiento es tan malo o negativo como asegurarse intencionadamente por debajo del valor que tiene su vivienda. Entonces, lo bueno es, con las informaciones que no es nada difícil sobre la mesa, decir, bueno, ¿cómo yo tomo decisiones para cuidar mi patrimonio? Porque es muy triste. En esas últimas inundaciones de noviembre, la primera de 2022, el 91% de los casos fueron autos. Sí. En estas de ahora, solamente fue el 61% autos, pero de 1.600 millones contra 1.100 fue más dinero, pero el 39% restante fueron propiedades, fueron casas, negocios, farmacias, bombas de combustible, banca de apuestas, colmados, o sea, había todo ese tipo de negocios ahí, que se inundaron también. Entonces, qué bueno saber que hubo personas que hoy su negocio se repuso y está funcionando perfectamente bien. Emily Valdera. A propósito de todo lo que nos está compartiendo, interesantísimo. Hay dominicanos que entienden, y no existe esa cultura de asegurar, porque entienden que asegurar algo, cualquiera de los seguros, es costoso. ¿Qué le puede decir a ese dominicano que nos está escuchando y que entiende de esa manera? Segundo, ¿cómo cambiar esa mentalidad del dominicano para que entienda que sí, que es importante, que es valioso tener un seguro de cualquiera de las índoles? Un seguro de viaje, un seguro de vejez, o sea, un seguro. Mire, yo le voy a hacer un ejercicio muy sencillo. Yo pienso que en un mercado, como yo siempre digo, en 48,000 kilómetros cuadrados tenemos 30 compañías de seguros. Eso es una gran diversidad de empresas donde hay opciones para buscar aseguramiento y mitigar riesgo. Un ejercicio sencillo, por ejemplo, una vivienda que puede costar 9 millones de pesos. Es una buena vivienda, 9 millones de pesos, un buen apartamento, ¿verdad? Sí. Un seguro debe de andar 50, 60 mil pesos. Por decir un número rápido, así como. Cuando usted toma esos 60 mil pesos, 50 mil pesos, lo divide en 4 o 5 pagos que le dan, digamos que sean 10 mil pesos mensuales, y tú estás asegurando tu propiedad ante cualquier cosa que ocurra. Imagínate si esos 10 millones, 9 millones de pesos desaparecen, ¿dónde está el dinero de reponer esa propiedad? Simplemente yo no lo tengo, o sea, no yo. Cualquier persona que pierda en cualquier momento 100, 500, 1 millón, 10 millones de pesos, no es fácil reponer ese dinero. Nos cuesta muchos años de trabajo. Entonces, es un ejercicio. Segundo, cuando usted ve que usted dice, bueno, yo pago 2, 3, 4, 5 mil pesos en una póliza de salud que me hace frente, nada más en una consulta de un médico, se van 5 y 6 mil pesos. Y usted paga un seguro mensual, que lo que paga mensual se ve en una consulta. Imagínese una cirugía, una operación, una emergencia no planificada, porque en salud sí tenemos. Tenemos consumos planificados, una cita el día tal, una operación que se fijó para el día tal, pero también tenemos casos de emergencia. Entonces, realmente yo le puedo decir la verdad. Nosotros hemos estudiado miles de casos comparando empresas sin aseguramiento. Tú tienes que ser bastante organizado para tener un capital, pero ni siquiera, porque entonces te quita capital de comprar mercancía porque se te quemó un almacén y tienes que reponerlo. Entonces, el seguro simplemente es, como decía Winston Churchill, y lo cito porque un amigo lo decía recientemente. Él decía, yo creo tanto en el seguro. Los ingleses son uno de los inventores del seguro. Hace más de 500, 600 años, por lo menos el seguro moderno que conocemos hoy, que si él pudiera por ley poner en cada hogar la palabra seguro, la pusiera. No ha habido familia que bien asegurada no supere situaciones de salud incómodas.
Aquí, un cáncer, una diabetes y temas así, enfermedad catastrófica, se llevan familia. Hay que vender una casa que costó 30 años hacerla. Se llevan negocios. Yo puedo contar testimonios propios en mi familia de eso. Y es muy triste tú decir, óyeme, claro, yo hago, la vida está primero que todo, pero al final fallece una persona, la familia tuvo que prácticamente desprenderse de todo. Y qué bien, porque bueno, somos personas. Pero es casi comenzar de cero otra vez. Entonces, a nosotros todo nos cuesta, por ejemplo, tener un vehículo. Eso cuesta 15, 20, 25 mil pesos de préstamo mensual, y usted perderlo por no prevenir. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, mire, siempre ponga el valor del bien suyo, valore sus riesgos. ¿Cuánto es el valor de mi apartamento? ¿Cuál es el valor de mi negocio? ¿Cuántos son mis ingresos mensuales? Cuando tú pones eso en una hoja, tú dices, bueno, eso, ¿qué me cuesta yo transferirle el riesgo de perderlo a una aseguradora? ¿Qué me cuesta? 50 mil pesos, por decir un número. Busque que las aseguradoras compitan, y usted va a ver que van a aparecer múltiples opciones de cómo usted adapta eso a su presupuesto y duerme tranquilo. Yo era corredor de aseguranza y decía, óyeme, teníamos una letrero en la oficina que decía, aquí dormimos tranquilo. Dormimos tranquilo. O sea, el cliente me llamaba, mira, que se me quemó el negocio, que en muchos casos se me inundó. Ah, sí, no hay ningún problema. Simplemente paga un siniestro, porque usted está bien asegurado. O sea que, y yo le puedo decir miles de historias trabajando en seguro donde no hay mayor satisfacción. Me ha tocado llevar, por ejemplo, un cheque a una familia que perdió un familiar, un padre, y en medio de esa situación, mire, su esposo le dejó 5 millones de pesos en un seguro de vida. Y esa persona dice, él tomó esa decisión libre y dijo, yo aseguro mi familia el día que yo no esté. De hecho, el seguro de vida es uno de los seguros más vendidos en todo el mundo. Es uno de los seguros más nobles, de hecho, porque protege a la familia. Y ese es un seguro que aquí se le puso un impuesto y tiene un comportamiento de que la gente ha perdido el interés muchas veces de comprarlo. Pero realmente el seguro como herramienta financiera es lo que sostiene a las sociedades. Perfecto. Joselito Félix. Franklin, muy interesante esta entrevista. Sé que está dando muchas informaciones muy valiosas. Franklin, el país, República Dominicana, tiene un problema con el tema de la educación y sobre todo la falta del conocimiento de las informaciones. Y propiamente usted está porque cada día es un interés de orientar a la ciudadanía. Me gustaría saber, ¿se dan muchos conflictos judiciales entre aseguradoras frecuentemente? Y sobre todo porque aquí yo tengo un seguro full, pero el ejemplo tiene un seguro de ley. Entonces me imagino que eso crea muchos conflictos. Claro. Y me gustaría saber las estadísticas propiamente también de aquellos ciudadanos que le interesa pagar un seguro full, pero son afectados permanentemente por nadie, como decimos. Salí, encontré este evento lamentable, y ahora ¿quién me responde? Claro. Y entonces ya tú te encuentras con una situación. En ese sentido, me imagino que hay un interés de orientar sobre los seguros siempre full. Me gustaría más o menos en ese cuadro que nos ilustra. Qué bueno, mira, es una pregunta tan importante porque el parque vehicular dominicano anda por unos 5.7 millones de vehículos, ¿verdad? Muy elevado. Estamos hablando que más de medio vehículo por persona. Al dominicano no nos gusta andar a pie. Pero de ese 5.7... Yo no, porque recuérdate que de los 10 millones que tenemos, Exacto. hay un 40, un 50% que son menores. Ah, bueno, exacto. Sí, pero por persona, o sea, como quiera. Cuando tú coges la población y dices cuántos vehículos hay por persona, porque eso me ha montado en un carro también. Hay uno por Sí. Entonces, fíjense qué sucede. Sí. Y aquí, ustedes saben que hoy en día conducir en República Dominicana es una actividad de alto riesgo. Pero muy de alto. Entonces, fíjense qué sucede. Aquí hay dos leyes, la 146-02 de seguros y fianzas, que es la que regula nuestra industria
y la ley de 163-17, que era de movilidad, tránsito y transporte de carga, las dos obligan a que por lo menos, si usted toma un vehículo, ¿verdad? Y sale a las calles, las calles es de todos, patrimonio público, a utilizar las calles, usted puede ocasionar un accidente a un tercero. Claro. Y muchas veces, bueno, quizá en la totalidad nadie quiere chocar. Pero las cosas suceden. Se metió una persona en rojo, usted se fue en rojo, se le fueron los frenos, fallaron los frenos, un reflejo de algo. Amén. Quitando quién tiene la culpa o no, hubo un choque. En los choques pueden venir lesión permanente o fallecimiento de persona, ¿verdad? Entonces, a pesar de que hay dos leyes que obligan a eso, hoy solamente el 40%, quizá un poquito, estoy siendo muy conservador, pero digamos que andan números siempre entre un 38 y 40% de esos 5.7 millones de vehículos que están asegurados. Los otros no tienen hoy un seguro al día. Qué locura. Sí. Es que de los 5 millones hay 3 millones de motores. Sí, pero son vehículos. Deben estar asegurados también. Debe estar asegurado también, claro. Pero claro que sí. Un motor es todavía más. A más de 20, 30 kilómetros por hora, choca a una persona y le puede ocasionar la muerte. Franklin, repite ese dato de esa estadística. 40%. Yo creo que eso siendo optimista anda por un 40%. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ocasiona eso? Si usted, por ejemplo, yo soy de lo que digo, los seguros, lo que llamamos seguro de ley, es esa cobertura mandatoria mínima que dice, yo no deseo asegurar mi vehículo, ¿verdad? Es como yo no quiero asegurar mi casa. Mi vehículo vale $1 millón. O un motor de $100,000. Yo no quiero asegurar. Se daña, bueno, yo me la buscaré. Pero me obliga a que si yo salgo, como nadie sabe quién va a ser culpable de un accidente, yo no me despierto hoy queriendo chocar y menos matar a una persona en un accidente, pero ocasioné el accidente. Entonces, bueno, yo tengo que tener por obligación un seguro para pagarle daños ocasionados a esa persona, ¿verdad? Y eso es lo que me obliga. Hay gente que se la juega. Ya tú tienes un primer problema en la justicia. Quizá como que si causas el accidente y no tienes seguro, ya hay un primer problema. Claro. Porque independientemente de que tú ocasiones la muerte de un tercero o no, tú no tienes ninguna cobertura para hacerle frente a esa situación. Por eso yo le digo, todo el motorista que ahí me escucha, yo lo veo, hermano, mire, hay seguro de $2,000 motorista al año. ¿Y cuánto usted hace transportando personas en un motor? Transportando a su familia, niños en motores, andando muchas veces, violando muchísimas normas de tránsito, y aparte de eso no tiene un seguro. Entonces es muy probable que tenga un accidente. ¿Qué hacen? Segundo, aunque tengas un seguro, ¿qué seguro yo estoy contratando? O sea, ¿qué cobertura estoy comprando? Entonces, porque si compro $100,000 ya médicamente, tú quebrarle la pierna a una persona es también algo que ya no cuesta $100,000. Porque esos límites son de hace 22 años. Y de hecho son unos límites que estamos ahora mismo, en este preciso instante, en un proceso de estudio y actualización con la Superintendencia de Seguros. Tercero, que en los que están involucrados en el accidente tengan todo seguro. Es el mejor escenario, porque vamos a una justicia que cuando tú determinas libre, dice, mira, sí, yo fui que ocasioné el accidente. Ya ahora, cuando tú mientes en un acta, con toda la tecnología que hay, cámaras en muchos lugares, y también la trazabilidad. Miren, yo le voy a decir algo. En el Intrant, en la misma justicia, tribunales, hay peritos con estos temas, que cuando ven un poco, ellos saben, y se sabe, y en las aseguradoras tenemos peritos que saben cómo ocurrió, quién tiene la culpa y por qué ocurrió. Hay mucha tecnología hoy detrás de eso. ¿Y qué sucede con eso? Que ya se determina quién tiene la culpa. Es muy difícil ya tú mentir en un acta de tránsito. Es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? El choque habla. Claro, entonces ya hay mucho conocimiento. Antes, que no había tanta tecnología, cámaras de seguridad y eso, era muy... Todavía hoy hay personas que huyen de una escena. Sí, lo Ahora, hemos visto recientemente. ¿qué sucede? Más que cómo se judicialice o no, si realmente, por ejemplo, en la ley de tránsito hay que fortalecer su aplicabilidad. Hay que fortalecer el imperio de la ley. ¿Por qué? Porque es muy
yo a veces voy con mis hijos en el carro y me dicen, papá, pero ese muchacho va en una acera donde se supone eso está diseñado para que la persona camine. Él viene en vía contraria. ¿Por qué él se ve en rojo y tú no te ves en rojo? Entonces, ¿hacia dónde va nuestra sociedad? Ya esas son cosas que el seguro, lamentablemente, no puede llegar ahí. Entonces, ¿por qué lo digo? Esta semana, de hecho, nuestro Congreso de Seguros, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que estábamos hablando? Y agradecemos a la Superintendencia de Seguros, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. ¿Por qué? Porque en ellos tres se tomó la decisión de trabajar la Estrategia Nacional de Mitigación de Riesgos. Y eso va a tocar todos los puntos cardinales de la sociedad donde haya riesgos. Como el Estado, hacedor de políticas públicas, dice, por primera vez vamos a, y agradecemos realmente al gobierno y a Economía, Hacienda, DGI, Superintendencia de Seguros, de que vamos a aplicar un plan nacional de mitigar riesgos. El transporte está ahí. El aseguramiento de las obras públicas está ahí. ¿Por qué? Para República Dominicana, la gran cantidad de personas no aseguradas, no solamente los que fallecen, que somos líder en el mundo en muerte por accidente de tránsito hace 10 años, y cada año la vamos superando esa cifra. Esa persona, contamos los que fallecen, lamentable, nadie quiere fallecer, y más muchos muchachos que están trabajando, realmente, están trabajando, buscando sustento, pero violando normas de tránsito, ocasionando muerte. Pero ¿y los que quedan lesionados? La cantidad de personas que quedan mutilados, sin brazos, sin piernas, sin movilidad, inválidos. ¿Quién carga con esas personas? Muchas veces carga el Estado. Entonces, pienso que es una estrategia, y de verdad ustedes no se imaginan el agradecimiento por este espacio, porque todos somos hijos del destino. Y yo no creo en dejarle la suerte de mi familia, de mi negocio, de mi carrito, de lo que sea, a que si la mano del gobierno llega, qué bueno que llega, claro que sí, y es necesario, vuelvo y digo, es necesario en cemento a la población, pero no que sea la solución país, porque que entonces nosotros, por más impuestos que recaudemos, mira que estamos a la vuelta de una reforma fiscal, lo vamos a gastar para atrás en temas que tenemos que avanzar como sociedad, tenemos que avanzar y pasar la página. Fausto Montes de Oca, para cerrar esta entrevista, su pregunta. Buenas tardes, Frankie. Mira, yo soy un amante de los seguros. Wow, qué bueno. No soy un amante. Yo soy un fanático de los seguros. Gracias. Porque he visto que realmente tiene un impacto en la vida de la persona. A mí me ha pasado, por ejemplo, con el seguro de vehículos, que muchas veces recibo más que lo que pago en toda la prima del año completo. Pero yo siento como que el seguro tiene tantas bondades, pero a través del gobierno, de la Superintendencia de Seguros, no veo una política enfocada en difundir los beneficios del seguro. Y tal cual como tú estableces, el seguro es una herramienta de desarrollo. Porque, por ejemplo, el mismo tema de las inundaciones de las calles. Si tú tienes un seguro, el seguro te protege tu carro. Sí. Pero también lo que tiene que ver con el vehículo, el motor, el seguro de la vivienda. Y la gente no sabe que se puede asegurar todo. Sí. Porque, por ejemplo, yo tuve hace poco un instituto que es un colegio de lo más caro que hay en el país, por lo menos de aquí en la ciudad. Y yo veo algo. Veo, asegura la matrícula de tu hijo. ¿Cómo? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, simple, si usted se muere, ya su matrícula está asegurada. O sea, hasta eso. Es una herramienta de desarrollo, de previsión. Entonces, si es una política de previsión, ¿por qué desde el Estado no se hacen campañas masivas a través de televisora, de anuncios, de publicidad? Porque en definitiva, como bien tú planteabas, cuando vemos situaciones de esa naturaleza, es un pasivo que le queda a la sociedad. Sí. Cuando una persona pierde el miembro de su cuerpo y se ve un estado de una lesión permanente, es un pasivo que se le genera a la sociedad. Correcto. Entonces, si eso es tan importante, ¿cómo es posible que no exista una ley rigurosa que obligue, que penalice con pena de cárcel al que ande en un vehículo en las vías públicas sin un seguro? El seguro tiene que ser más relevante que la licencia. ¿Por qué? Porque el seguro lo que garantiza es que si usted le hace daño a tercero, usted pueda tener la capacidad de poder responder ese daño. Entonces estamos hablando que en la República Dominicana el 40% del que anda con un vehículo de motor en las calles
es una bomba. Y uno no sabe entonces qué familiar, qué persona puede tener un siniestro en algún momento y no recibir una reparación. Entonces debería ser una ley que si usted anda en la calle de manera irresponsable en un vehículo de motor sin seguro, usted debe sufrir una pena. Y lamentablemente aquí, con esto concluyo, lamentablemente aquí la gente nada más escucha si la sanción lleva a cárcel. Si no lleva a cárcel, hace caso omiso. Pero es una herramienta de desarrollo. Totalmente. Entonces veo una timidez del Estado alrededor de esto, a través de la Superintendencia de Seguros, que debería de ser mucho más agresivo con una campaña educativa en las escuelas, en los liceos, en las universidades, porque en definitiva el seguro es una herramienta de desarrollo. Totalmente. Mira, la verdad que igual, demasiadas preguntas buenas. Le agradecemos. Nosotros sí agradecemos, y lo digo de verdad, honestamente. La actual gestión, yo no soy político, no, pero ahora mismo en la gestión actual de la superintendencia tiene un capital muy limitado. De hecho, son de los temas que se están revisando en la nueva ley de seguros. Un capital limitado para poder operar. A pesar de ese capital limitado, sí, entre la superintendencia, buscando sinergias, como decía, con DGI, con el Ministerio de Economía. De hecho, hoy pueden verlo, en el momento que está ocurriendo esta entrevista, el Ministerio de Economía publicó la intención firme de mitigar riesgo utilizando la industria aseguradora. Que para nosotros teníamos años trabajando eso, de que nos escucharan, de que esto no es un tema para nosotros y hoy también compras y contrataciones está protegiendo los procesos de licitación que sean debidamente asegurados. No con confianzas mal hechas, con ese tipo, no, debidamente asegurados. Ambos fueron a nuestro evento de esta semana y la Superintendencia de Seguros. Y entre los tres y el sector privado se empezó, todos firmamos ese acuerdo de articular por una buena vez estrategias integradas en conjunto para eso que tú bien estás explicando. ¿Por qué? El Estado ahora está en un proceso muy profundo del cual nos han llamado a consulta con todo este tema de reforma fiscal. La reforma fiscal toca todos los cimientos de la sociedad, porque uno de los principales problemas es la informalidad. Recuerden que la informalidad, que antes de pandemia rozaba el 50%, anda a cifras oficiales por un 55-56%. La informalidad no es que todo el que es informal no pague impuestos, porque va a un supermercado a comprar y paga un ITEVIS por ahí, pero no tributa igual que el que realmente está en un mercado formal. Y dentro de la formalidad hay elusión. O sea que el tema de las multas es parte de lo que somos como sociedad, donde buscamos eludir temas que son inherentes. Y por eso la importancia de educar, que la gente entienda, oye, que es mi contribución, mi obligación de... La ley no dice que la obligación de asegurarse es porque sí, es por exactamente lo que tú indicas. O sea, yo cumplo con mi rol social, porque nadie vive solo ni aislado. Yo tengo que utilizar, yo soy parte de una sociedad que salgo a las calles, a la vía pública, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a salir, consumir, comprar, y yo puedo ocasionar un daño permanente a un tercero. ¿Qué sucede? ¿Qué ven mucho en estos casos? Una persona que ocasiona un choque, un accidente, a él no le pasa nada, pero mata un segundo. A un tercero, perdón. Entonces, yo tengo que serme responsable de eso. Ese es el mejor caso. Yo causo daños a la estructura pública, por ejemplo. Yo causo daños, me llevo calles, postes de luz, muros. Yo tengo que serme responsable de eso. Entonces, como tú bien dices, todo cuesta. Nosotros, en este proyecto, por eso estamos tan contentos en el día de hoy, porque el gobierno tomó la decisión, aún con muchas veces limitaciones presupuestarias, como decía, de decir, bueno, es una realidad. Ese mismo planteamiento que tú estás poniendo fue un planteamiento trabajado en este evento, y hoy pudimos quizás explicarlo de una manera que el gobierno lo entendiera, y dijeron, mira, sí, vamos arriba. Entonces hay una decisión hoy firme, hoy lo acaban de publicar hace poco el Ministerio de Economía, diciendo, vamos en ese camino. O sea que entendemos que en ese sentido las cosas empiezan a cambiar hacia mejor. Que mañana van a estar perfectas, no va a tomar un trayecto,
vamos a disfrutar el trayecto, vamos a meterle energías y vamos a ir educando. O sea que este espacio, por eso vuelvo y agradezco, es de las vías en que estamos buscando educar a la gente. Y más que educar, señores, el país es muy bonito cuando tú ves que alguien de fuera dice, oye, qué país tan lindo, mantengámoslo lindo, pero somos nosotros que tenemos que cuidarlo, que mantener una sociedad sostenible y resiliente en el tiempo. Así es, gracias a Franklin Glass. Él nos ha agradecido bastante su presencia aquí, pero la verdad que nosotros estamos doblemente agradecidos de poder recibir la información que muchas veces no podemos nosotros manejar con certeza para poder comunicar a nuestros oyentes. Yo creo que ha sido de bastante provecho esta entrevista para todos nuestros oyentes y televidentes, y yo sé que para cuando vuelva tendremos muchas más preguntas que siempre se van generando en el camino. Franklin Glass, presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores.